Hola, bienvenidos a todos, Comunidad Cristiana Zamora, a todos los que siguen esta transmisión desde sus casas. Quiero darles la bienvenida nuevamente. Dile al que está ahí a tu lado, dile que bueno es adorar contigo. Dile ahí a quien esté contigo, tu hijo, tu esposa, no sé quién sea tu acompañante, pero dile que bueno es adorar al Señor a tu lado. Bueno, les quiero recordar antes de poder entrar a la prédica, quiero recordarles a todos los que nos escuchan que por la siguiente quincena suspenderemos los servicios presenciales, como ya lo hemos anunciado anteriormente. La reunión de servidores se pospone hasta nuevo aviso. Así es que déjame decirte que estas medidas son netamente porque queremos guardarles a cada uno de ustedes. Ya sabes, estaremos transmitiendo los servicios. Perdón por las fallas, una disculpa por estas cuestiones que muchas veces nos rebasan, pero vamos a seguir transmitiendo los servicios en nuestros horarios ordinarios. Ya sabes, domingos 12:15 y miércoles a las 7 también, junto con el estudio. También quiero decirle a todos ustedes, iglesia, que es muy importante que te sigas conectando, que sigamos caminando juntos por este periodo que vamos a estar funcionando de manera virtual. Así es que por favor, sé diligente en esto, organízate y aunque estés ahí en pijamas, pero conéctate y adora al Señor con la misma pasión que lo harías estando aquí. Así es que también quiero decirles, iglesia, que si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes necesidad de hablar con alguien, necesidad de charlar con algunos de nosotros, por favor, ven a la iglesia, aquí podemos atenderte sin ningún problema. Y bueno, pues sobre todo quiero decirles una vez más, que les amamos, les apreciamos, les queremos y sobre todo pedimos que el Señor nos ayude con fortaleza. Pon tu confianza en el Señor, que tu corazón repose en Cristo en medio de todo esto que estamos viviendo. No permitas que el temor venga a tu corazón, no permitas que tristeza, ansiedad se alojen ahí en tu mente y puedan bajar a tu corazón. Echa todo este tipo de actitud fuera y bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos libre de todo este tipo de emociones. Bueno, habiendo dicho esto, quiero pasar a la palabra. Vamos al libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y por las siguientes semanas nos vamos a ocupar en el estudio de este libro profético, este último libro del Antiguo Testamento. Y al igual que Ageo y Zacarías, al igual que estos dos libros, este libro también se escribió, obviamente, al remanente judío que regresó del exilio en Babilonia. Así es que es un libro también que se le conoce como un libro post-exílico, pero con una diferencia de años. ¿Sabes cuántos años habían pasado después de que se escribió el libro de Ageo y Zacarías? Pues se calcula que cerca de 100 años. Así es que es un libro que se escribió al mismo remanente de Judá, pero con una diferencia significativa de casi un siglo. Y bueno, pues déjame hablarte acerca de ciertos eventos históricos que habían transcurrido durante todo este tiempo. ¿Estás ahí? Sígueme con estos datos que yo creo que nos van a ayudar a tener un contexto más claro de lo que está sucediendo y yo creo que vamos a saborear un poquito más lo que habla el profeta Malaquías. El templo ya había sido construido. ¿Te recuerdas lo que estuvimos viendo en Ageo? Dios exhortó a la nación a través de este profeta y bueno, pues pasaron 60 años de que el templo ya había sido terminado. Fue terminado en el 516 y pasaron 60 años y hubo una reforma importante. Tú puedes leer el libro de Esdras, los capítulos 7 al 10, ahí nos informan cómo es que Esdras viene a Jerusalén y Dios se mueve a través de su visita. Hay una reforma, se lee la ley, los matrimonios mixtos con las naciones paganas son abolidos y bueno, el pueblo es avivado. Pasados 13 años también sucede otro evento muy importante. ¿Sabes cuál era ese? Nehemías también viene del imperio persa, visita Jerusalén con la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Así es que el templo estaba construido,
La nación había sido visitada por el Señor con este avivamiento encabezado por Esdras, pero también los muros ya habían sido levantados por Nehemías. Esto se calcula en el 444. Pero años después, no podemos ubicarlo bien. Muchos creen que Malaquías escribió en los tiempos de Nehemías, en un periodo cercano. No podemos ubicar bien exactamente cuándo se escribió Malaquías, pero lo que sí podemos determinar es que el ambiente sobre el cual se escribió o se declaró esta palabra profética es una condición espiritual nuevamente decadente, nuevamente triste. Y déjame mencionarte por qué. Ya no había idolatría, la nación ya había sido curada de eso. Ya no había tantos altares a Baal, ya no había tantos altares a Astoret, ya no había tantos altares a los dioses paganos cananeos, pero había una realidad muy triste. Los sacerdotes se corrompieron, la adoración era deficiente, la apostasía era muy común en la nación de Judá. Los sacrificios eran inferiores, los animales que se ofrecían estaban defectuosos, eran impuros, y bueno, pues estos sacrificios se ofrecían con un desprecio y de una forma mecánica, de una manera monótona, de tal manera que al ofrecer estos sacrificios la nación daba a entender de que no valoraban a Dios ni honraban a Jehová de los ejércitos. Se descuidaron los diezmos, la nación no estaba adorando a Dios a través de sus finanzas, el divorcio era algo común y la verdad muchas injusticias. El pueblo había vuelto a su práctica antigua otra vez de estos matrimonios mixtos con las naciones paganas, con sus vecinos idólatras. La nación estaba llena de abusos, pero hay algo que yo quiero puntualizar aquí. Había una confusión tal, y yo quiero simplemente empaparte del contexto para que de una u otra manera nos podamos identificar con el relato. De una u otra manera Dios nos puede abrir los ojos y poder mirar a nosotros mismos y poder quizás entender que puede ser la misma condición en la cual estamos atravesando tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque había una confusión de tal forma que Malaquías capítulo 3, versos 14 y 15, vean Malaquías 3, versos 14 y 15, y escucha el sentimiento de la nación, escucha el corazón de la nación. Dice así: por demás es servir a Dios, el pueblo hablando. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, escucha, el pueblo de Dios, la nación apartada por Dios, ese pueblo adquirido, ese pueblo rescatado de la esclavitud, está diciendo ahora, años después de que regresaron de este exilio, años después de que estuvieron cautivos en Babilonia, están diciendo: ¿qué aprovecha que guardemos la ley de Dios? Wow, qué triste la actitud de estos judíos expatriados que ya no atesoraban el ser amados por Dios. Había un estancamiento espiritual de tal manera que los llevó a perder su esencia. Imagínate qué triste estar ahí viviendo, acercándose a Dios, ofreciendo sacrificios, pero sin ningún amor, sin ninguna pasión, sin ningún deseo de querer exaltar a aquel al cual se le ofrecen estos sacrificios. Era una rutina. Judá se olvidó de cómo Dios les había rescatado. Prácticamente estaban entrando, si lo puedo decir con estas palabras, amnesia espiritual. ¿Será que nosotros también en ocasiones nos podemos envolver en una actitud semejante donde se nos olvida lo que el Señor ha hecho? Ahora, si podemos traducir las palabras del pueblo de Judá a este remanente, si las podemos traducir a nuestros tiempos, en nuestro idioma, como un mexicano lo diría, es como decir: pues me da igual si Dios me ama o no. No me emociona en nada el hecho de saber que Dios murió en la cruz por mí.
Si me está siguiendo con esto. O sea, si pudiéramos decirlo, esto en nuestros días es como aquel que dice, pues yo quiero vivir mi vida a mi manera y no me interesa si Dios vino a esta tierra o no vino a esta tierra. No nos preocupa para nada lo que Dios dice acerca de nuestras vidas. Y pensamos que hay cosas mucho más atractivas en este mundo por hacer. Y tal vez puedas venir a la iglesia, tal vez puedas estar en la iglesia, pero tu acercamiento es un acercamiento donde dices simplemente, pues fui a la iglesia y no hubo nada nuevo en mi corazón. Estás en la iglesia, pero la palabra no te toca. Estás en la iglesia, pero la palabra no nos aviva. Estás en la iglesia, pero no eres llevado a abrir tus ojos y tu entendimiento a la grandeza y a la gloria de Dios. No nos emociona nada. Nos emociona más tomar un curso de negocios. Nos emociona más capacitarnos en ciertas áreas seculares de la vida. Es por eso que podemos decir puntualmente que si Ageo, el libro de Ageo nos lleva a ver la prioridad de nuestras vidas, el libro de Malaquías nos enseña que el Señor demanda una adoración completa. Vamos a estar viendo aquí en el libro de Malaquías que Dios requiere lo mejor de cada uno de nosotros. De hecho, Malaquías nos lleva a examinar la forma en que nos estamos presentando delante de Dios. Dios demanda una adoración exclusiva. Dice Éxodo 34:14 que Él es celoso. Él es un Dios celoso, y celoso en el sentido de que Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Así es que Malaquías nos lleva a una transformación en nuestra adoración. Malaquías nos lleva a adorarle dignamente, no solamente a través de nuestras palabras, sino en todas nuestras acciones. De hecho, déjame definirte lo que es la palabra adoración. Adoración es dar todo honor y reverencia, la gloria, la alabanza, como una expresión a Dios por todo lo que Él es y todo lo que ha hecho. Malaquías, el tema de hoy es la adoración que Dios requiere, la adoración requerida. Si le quieres poner título a este sermón, es la adoración requerida. Y es aquí en estos versos, vamos a leer los versos del 1 al 11 del capítulo 1. Pero nos dice que la adoración requerida de parte de Dios es aquella que nos lleva a un estilo de vida en sumisión a su voluntad, y esta obediencia es el resultado de amarle de todo corazón. Otra vez te digo esto, el libro de Malaquías nos va a enseñar en estos versos, en su primera parte, que la adoración requerida de parte de Dios es aquella que nos lleva a un estilo de vida en sumisión a su voluntad, y esta obediencia es el resultado natural de amarle de todo corazón. Espero que me esté siguiendo con esto ahí desde casa. Vamos a leer estos primeros 11 versículos del capítulo 1. Prácticamente vamos a abarcar el primer capítulo hoy. Así es que vamos a leer estos versos. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Verso 6, el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Señor, tú eres grande, tú eres glorioso. Señor, que tu gloria sea revelada cada día, que ese excelente y eterno peso de gloria sea revelado a nosotros cada día. Padre, perdónanos por nuestra falta, Señor, de honra hacia ti, de respeto hacia ti. Señor, perdónanos por no adorarte como tú lo mereces. Perdónanos, Señor, por la deficiencia que hay en nuestra adoración muchas veces. Perdona por nuestra indiferencia, perdona por nuestra apatía. Señor, cambia y transforma nuestra manera en que nos acercamos delante de ti. Padre, que nuestra adoración no solamente sea en palabra, no solamente sea en un canto, no solamente sea a través, Señor, de escuchar alabanza, sino que realmente sea una vida transformada, donde nuestros actos son congruentes con nuestras palabras, donde nuestra vida entera te adora y te glorifica a ti, Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues quiero hacerte la observación, una observación más en cuanto al estilo literario de Malaquías. Ya lo notaste, pero es un estilo muy peculiar. Hace un uso continuo de preguntas y respuestas entre Dios y su pueblo. Hay acusaciones y argumentos yendo y viniendo. Y bueno, pues podemos ver cómo es que en el libro puedes escuchar estas expresiones. Es Dios con su pueblo: yo les he amado. El pueblo responde: ¿en qué nos amaste? Dice Dios: ustedes me menosprecian. ¿En qué te hemos menospreciado, Dios? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Ustedes no me honran. ¿En qué no te hemos honrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Porque ustedes piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y continúa diciendo un par de ejemplos más: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿Y qué crees que dice el pueblo? ¿En qué te hemos cansado? Pues vosotros me habéis robado. ¿Y qué dice el pueblo? ¿En qué te hemos robado? 4 cosas que quiero darte de una manera fluida y rápida en cuanto a la adoración a Dios, que nos va a ayudar a poder cambiar algo acá internamente, y que el Espíritu Santo nos ayude en esto, a cambiar la manera en que nos acercamos al Señor, la manera en que adoramos a nuestro Dios. Punto número 1: el Señor nos recuerda su amor constantemente. Dice versos del 1 al 3 de Malaquías: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado. Di conmigo: yo os he amado, dice Jehová. Dios está recordándoles su amor. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Escucha lo que dice aquí en los primeros versos. Dios no empieza con la confrontación directamente. Dios no empieza con una condenación hacia Israel. Lo primero dice: yo los he amado. Dios, como ese Padre amoroso, se acerca a su pueblo y les dice que a pesar de su rebeldía, les dice: yo les amo, mi amor es fiel, mi pacto sigue en pie, no les he soltado. A pesar de que mi amor se ha manifestado a ustedes al disciplinarles, yo les amo. Y pues bueno, como ya sabemos, la nación contesta: bueno, ¿en qué nos amaste? Porque yo no veo tu amor. O sea, el pueblo le está contestando a Dios: si me amas,
¿por qué está pasando esto o aquello? Y es una realidad y es un peligro para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque al igual que la nación, al igual que este remanente, podemos caer en el error o estamos muchos quizás en esa idea errónea de traducir el amor de Dios. No digerimos el amor de Dios, no estamos caminando entendiendo el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros traducimos el amor de Dios solamente a través de bendiciones. O sea, si tú me amas, dame, bendíceme, protégeme, guárdame. Y cuando hay bendición, cuando estamos en salud, cuando estamos en prosperidad, cuando todo va bien, pensamos que realmente pues tenemos el favor de Dios. Y no es que no sea verdad, pero Dios también puede estar mostrando su amor aun cuando tengas que atravesar una crisis, aun cuando tengas que atravesar una disciplina, porque el amor de Dios se traduce de estas formas también. Así es que ahí está la actitud del pueblo. Si tú nos amas, ¿por qué están pasando estas cosas? Tenían una idea errónea del amor de Dios. Aquí vemos un peligro muy evidente. Recibir las bendiciones de Dios también. Estar viendo la mano de Dios sobre tu vida. Estar caminando, pues el simple hecho de estar parados ahorita es bendición de Dios. El simple hecho de ser guardados en nuestra vida es una provisión de Dios. Y nosotros muchas veces damos por hecho esas cosas. Entonces, lo que quiero decir, iglesia, es que muchas veces podemos estar recibiendo el amor de Dios a manos llenas y no verlo, no atesorarlo, no valorarlo como lo estaba haciendo esta nación. Ellos no veían el amor de Dios, no eran conscientes del amor de Dios. Continúa diciendo el texto: no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Fíjate lo que Dios está diciendo: desde antes de que ellos fueran una nación, desde antes de que ellos fueran prosperados y liberados de la esclavitud en Egipto, desde antes, está hablando desde los fundamentos, desde los inicios, cuando estaba Jacob y Esaú, estos hermanos gemelos. Y la profecía fue: el mayor servirá al menor. Desde ese momento Dios está diciendo a la nación: a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Entendamos lo que Dios quiere decir aquí. El amor de Dios se manifiesta a pesar de que no lo merecemos. No somos mejores que los demás. Yo quiero que nosotros aterricemos esta parte aquí. No está diciendo Dios que Jacob era mejor que Esaú. Y déjame decirte por qué. Sí sabemos que pues obviamente Esaú fue desechado por su maldad. Tú puedes leer el libro de Hebreos capítulo 12 versos 16 y 17, que nos dice textualmente que no seamos como Esaú, que fue un prófano, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró o la procuró con lágrimas. Entonces, ahí se nos habla de la maldad de Esaú. Ahora, otra cosa con respecto a Esaú: Esaú no fue desechado o no estaba desechando una herencia. ¿Qué era lo que estaba desechando Esaú? Esaú no estaba desechando tierras, no estaba desechando dinero, estaba desechando el pacto de Dios. El pecado de Esaú es que tuvo en poco las promesas que Dios les había dado, tanto a Isaac como a su abuelo Abraham. Ese fue el pecado. Pero Dios, aún con todo esto, no significa, a pesar de la maldad de Esaú, a pesar de la maldad de Esaú, a pesar del pecado de Esaú, esto no significa que Jacob era mejor que su hermano y que Dios no tuvo elección y que por eso Dios escogió a Jacob porque era su mejor alternativa. No, Dios no está diciendo esto. Lo que está tratando de mostrar este texto es que ni uno ni otro eran buenos. ¿Por qué? Porque ¿cómo era Jacob? ¿Te
¿Te recuerdas? Lee Génesis, era un usurpador, era un hombre engañador, era un hombre ventajoso, era un hombre que siempre estaba buscando sacar provecho de la amistad de aquellos que estaban alrededor de él. O sea, Jacob era un hombre que también tenía lo suyo, ¿cierto? Jacob estaba en la misma condición que Saúl. No era mejor que su hermano, por favor. Si Dios ha mostrado su misericordia a tu vida, si Dios te ha redimido, si Dios te ha salvado, créemelo, no eres mejor que los demás, no eres menos pecador que tu vecino, no eres más santo que los demás. En realidad lo que nos muestra este texto es que Dios mostró su amor y su misericordia a Jacob a pesar también de sus fallas, a pesar de que no lo merecía. Podemos decir entonces que Dios es parcial, que Dios es injusto, para nada. Podemos decir que Dios a unos desecha y a otros escoge de forma deliberada, para nada. Su soberanía siempre actúa en sujeción a su justicia. Podemos ver simplemente que el amor de Dios es incomprensible. En ese sentido, Dios no me salva por mis obras. Dios no me salva porque yo sea mejor que otro. Dios no me salva ni te salva a ti porque simplemente seas lo que el Señor ocupa. No, es simplemente favor inmerecido. Dios demanda una adoración que reconozca, que sea llevada, motivada, incentivada por este amor de Dios. Este amor de Dios, recuerda, nuestra salvación no es en base a nuestras obras. Nuestra salvación viene solamente y directamente a través de la fe en Cristo Jesús. Si tú estás escuchando esto y tú dices, la bendición de Dios va a venir sobre mi vida porque yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no voy a estos lugares, yo no tomo bebidas alcohólicas, yo no soy mujeriego, yo no soy mentiroso, yo no hago esto, aquello, créeme lo que estás equivocado. No es así. Es favor inmerecido. Entiendes el amor de Dios al mandar a su Hijo y te arrepientes de tu maldad. Es la única ruta que Dios ha establecido y es lo que Dios está mostrando aquí. Punto número 2. Dios se exalta sobre todos los soberbios. Dios se exalta sobre todos los soberbios. Dice los versos 4 y 5: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Cuál era el problema de Esaú? Di conmigo soberbia, di conmigo orgullo ahí en casa. ¿Cuál era el problema de Esaú? Era un hombre orgulloso, era un hombre que se jactaba de sus capacidades, de su carácter, que era impulsivo, que era autosuficiente. Y sabes, aquí podemos ver cómo Malaquías describe el carácter de este hombre. Dios lo bendijo, Dios hizo una nación de él, Dios le prosperó, claro, Dios también declaró bendiciones sobre él, pero hay una evidencia aquí histórica que queda escrita donde se habla acerca del carácter de Esaú. Esaú es el fundador de este pueblo llamado Edom, ¿cierto? De Esaú salieron los edomitas, y esto nos lleva a una realidad. Dios se glorifica sobre todo pueblo, sobre toda nación, sobre todo imperio. Simplemente, ¿recuerdas a un faraón que cuando se presenta a Moisés y le dice, cuando le da el plan divino de que suelte y libere su nación para que vayan y le adoren al monte Sinaí, ¿qué dice Faraón? Faraón dice: ¿y quién es ese Jehová para que yo lo obedezca? O sea, altercando contra el soberano, contraponiéndose a los planes divinos. Y bueno, ya sabes la historia, las 10 plagas son una evidencia del poder de Dios y su justicia y su juicio sobre todos estos dioses terrenales. Y Dios mostró su gloria sobre este hombre duro, sobre este hombre perverso, sobre este hombre que tenía su corazón endurecido. Pero también tenemos a otro hombre mencionado en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 30 y 31. ¿Te acuerdas de él? Nabucodonosor.
este rey babilónico, que un día se pone en su balcón, sale de su recámara real y empieza a ver toda la ciudad y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice el texto que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Cuál es la lección que estamos tratando de decir aquí? Dios exalta aún sobre los soberbios. Dios se exalta sobre los de Edom, se exalta sobre un faraón, se exalta sobre un Nabucodonosor, se exalta sobre todo hombre orgulloso. ¿Sabes cuál es el impedimento para venir delante de Dios? Tu orgullo, mi orgullo. Pueden limitar la adoración a Dios, pero ¿qué crees? Tienes que saber esto: Dios aborrece al soberbio, pero da gracia al humilde. Así es que por favor, no mires en tus capacidades. Para poder acercarte a Dios tienes que despojarte de todo orgullo. Para poder adorar a Dios como Él demanda, tienes que dejar a un lado tu orgullo. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo nos limita. Abdías capítulo 1 verso 3 y 4. El libro dirigido a este pueblo de Edom. Ellos decían: somos fuertes. ¿Sabes? De hecho, si tú lees un poquito de historia, la ciudad capital de Edom estaba en un monte alto, estaba como en un lugar estratégicamente escogido, como una fortaleza militar, un lugar alto donde no podías accesar a este lugar. Tenía un solo punto de acceso, pero todo el ejército que quisiera invadir esta ciudad era vulnerable porque la geografía no les ayudaba. Entonces, por eso los edomitas se jactaban de ser un pueblo realmente pues orgulloso o estar privilegiados por el lugar donde estaba su ciudad, y se sentían invencibles. Por eso Dios dice aquí en Abdías capítulo 1 verso 3 y 4: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, hablando de su lugar donde estaban establecidos, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te montares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. No te resistas. Dios aborrece el corazón soberbio, ofende el corazón de Dios aquella persona orgullosa. Así es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No te resistas. Entiende que no hay nada que pueda ir en contra de la soberanía de Dios. Debemos de entender que al momento de acercarnos a Dios, un acto de adoración puede ser cuando yo voy y pido perdón a alguien, aunque yo sea el ofendido. Pero cuando hay orgullo, esa adoración no se mostrará, porque dirás: yo necesito que me pidan perdón. ¿Sí ves cómo el orgullo entra ahí? Yo estoy para que me vengan y se disculpen delante de mí. Yo no estoy para ir y humillarme. Yo estoy para que vengan y se humillen delante de mí. Ese orgullo no nos lleva a adorar a Dios. Así es que examinemos nuestro corazón y veamos si hay algo que está limitando aquí. Punto número 3. En los versos 6 al 8, Malaquías nos lleva a ver cómo está tu adoración. Nos presenta una adoración deficiente. Punto número 3, adoración deficiente. Adoración deficiente. Dice los versos del 6 al 8. No los voy a leer, pero simplemente los voy a parafrasear. Dice: el hijo honra al padre y pues el siervo a su señor, y Dios reclama: pues si yo soy su padre y yo soy su señor, ¿dónde está mi honra? ¿Sabes por qué? Porque lo que estaban haciendo los sacerdotes, lo que estaba haciendo el pueblo, es que habían hecho despreciable la mesa del Señor, habían degradado los sacrificios de tal manera que se presentaban delante de Él, como dice aquí el verso 13, que decían que era pues un fastidio, y despreciaban la mesa de Dios o los sacrificios de Dios, de tal manera que llevaban lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentaban toda ofrenda
que no era pura. Ahí está, una adoración deficiente. ¿Cómo está nuestra adoración delante de Dios? Dios expone, escucha, la corrupción de esta nación, y posterior a ello les confronta de cómo esta adoración se ha hecho pues rutinaria, cómo su adoración se convirtió en una mera costumbre. Los sacrificios pues eran defectuosos, como les he dicho, y su pueblo, lo peor de todo es que no era consciente de su maldad. O sea, el pueblo hacía todo esto y no era consciente de que estaba haciendo mal. Traduciéndolo nuevamente, voy a la iglesia, sé que tengo que hacerlo, sé que tengo que ir, o voy porque me llevan, pero estás presentando una adoración deficiente. Solo lo haces por rutina, de tal manera que tu vida no sufre cambio alguno, de tal manera que la palabra no entra a tu corazón, de tal manera que no eres impactado por su presencia, de tal manera que no eres llevado a un entendimiento mayor de quién es Dios y lo que demanda de tu vida, de tal manera que tú estás pero no estás. O sea, estás presente pero tu mente está en otro lugar. Tal vez ahorita esté pasando esto, ahorita precisamente en tu casa estás escuchando esta transmisión, pero estás haciendo otras cosas. Puedes estar aprovechando para estar cocinando y bueno, pues yo te animo a que seas reverente a la palabra de Dios, no a tu servidor. Yo ni cuenta me doy lo que estás haciendo. Pero sé reverente a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve el corazón, Dios ve la intención del corazón, Dios ve cómo te estás acercando a Él, y se puede ver si hay deficiencia en tu adoración, de la manera en que adoras, de la manera en que le buscas, de la manera en que aunque estés en casa, que nadie te está viendo, tú puedes levantar las manos porque sabes que no lo haces para el hombre, sabes que no lo haces para tus hermanos, sabes que lo haces para Dios. Que no seamos hallados faltos. Aquí tenemos a un pueblo que no tiene la palabra ningún efecto en su conducta, un corazón que está tan cauterizado que no distingue lo santo de lo vil. Imagínate, vienes a la iglesia o estamos en la iglesia, participamos del servicio, pero cuando salimos de aquí, o sea, todo sigue normal, todo sigue igual, no hay algo que nos contriste, no hay algo que nos lleve a moldear nuestra forma de seguir al Señor. Lo peor de todo es que puedo estar participando del pecado. No pasa nada, no pasa nada, no siento nada, no me duele nada, no me contrista nada. O sea, no sé si me puedas entender en esto que Malaquías nos está tratando de decir. O sea, no distinguir el pecado de la santidad de Dios, no sentir nada cuando estamos participando de lo falso, de lo que no agrada a Dios, de lo que ofende a Dios. Y por lo tanto no hay lugar para el arrepentimiento. A esto le pudiéramos decir un cristiano de doble vida, un cristiano dualista, que sí está en la iglesia, pero que vive de una forma dualista, simultánea, como un pagano cualquiera, como una nación extranjera estaba Judá, haciendo las cosas que los idólatras, que los paganos hacían. Entonces, la adoración deficiente nos lleva a un estado del corazón donde perdemos esa sensibilidad y nos endurecemos tanto que podemos estar en conversaciones con chistes obscenos, doble sentido, con palabras altisonantes, y no hay ningún problema. Son parte de ti, pero no pasa nada, no te escandalices. Dios no se asusta. ¿Sí me explico con esto? O sea, muchas veces podemos estar haciendo cosas que realmente ofenden a Dios, pero como ya es mi forma de vivir, como ya es la manera en que yo me acerco a Dios, con esa adoración deficiente constantemente, ya no hay nada que brote por ahí y que me lleve a arrepentimiento, que me lleve a entregarle
la calidad de adoración que Dios demanda. Dice el libro de Malaquías, continuando adelante, en los versos 9 al 11, el cuarto punto. Con esto cerramos. La adoración que Dios requiere. La adoración que Dios requiere, iglesia. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de embalde. Y no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. La adoración que Dios requiere no tiene que ver solamente con cosas externas. Tiene que ver con un corazón apegado al Señor, que obviamente explota en actos externos. La adoración que Dios requiere es aquella adoración que entiende a quién se está adorando y que no es incentivada esta adoración por conveniencia. ¿Por qué? Porque lo que hacían estos sacerdotes, lo que hacía el pueblo es que entraban a su presencia, entraban al templo, pero lo hacían con interés, lo hacían con un corazón que perseguía cosas, que perseguía posición, que perseguía bienes materiales incluso. O sea, Dios no quiere que nos acerquemos a Él por conveniencia. Yo espero que no estés buscando al Señor en estos días porque estás asustado, porque tienes temor de ser infectado, porque tienes temor de la pandemia, porque no quieres morir. Y como has visto tantas cosas de estas, dices, bueno, no me voy a pasar a mí, me pongo a cuentas con Dios. ¿Sabes qué? Estás cayendo en el error de Judá. Estás cayendo en el error de buscar a Dios con los fundamentos inadecuados. Estás cayendo en el error de estar buscando al Señor, de adorar a Dios de una forma incorrecta. La adoración requerida es aquella que el Señor nos lleva. Somos asombrados, somos impactados por su poder, somos impactados por su grandeza, somos impactados por su gloria. Y no solamente vamos a cantar a todo pulmón cuando estamos reunidos como iglesia o en casa, como es el caso en estos días, sino que vamos a estar adorando a Dios, sí, con cantos, sí, con alabanza, pero con actos diarios, como dice Romanos capítulo 12 verso 1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, cuando somos impactados por el amor de Dios, cuando somos impactados por su gloria, cuando somos impactados por su hermosura y saber a quién estamos adorando cada día, no solamente con mis cantos en la iglesia o en casa, sino a través de cada acto nuestro. Cada hecho está en congruencia con lo que hablo. Iglesia, son tiempos de cambio, sí, son tiempos difíciles, sí, a muchos nos incomoda, esto nos saca de nuestro confort definitivamente, pero puedes adorar ahorita que nadie te ve con la misma pasión, porque has entendido a quién le tienes que dar la gloria y la alabanza. Dice el verso 14: maldito el que engaña, que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre
vez que realmente el Señor te llevó a una confrontación tal que te sentiste que no eras merecedor de su amor? ¿Cuántas veces en el último mes ha sido su presencia y has sentido realmente cómo Él te renueva y te refresca? Realmente cómo Él te hace nuevo, cómo Él te restaura. Y sabes, cuando tú te acercas a Él con este corazón humillado, con este corazón que desea adorarlo, que desea glorificarlo, eso va a pasar. Y si no está pasando, tal vez es porque nuestra adoración es deficiente. Tal vez porque no hemos entendido quién es nuestro Dios. Tal vez porque no hemos visto que Dios es ese Dios que realmente es grande, que Dios es glorioso, que Él es el gran Rey y que su nombre es temible sobre todas las naciones, y que el fin de todas las cosas es que toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Qué no estamos entendiendo, iglesia? ¿En qué nos estamos desviando? ¿En qué estamos fallando? Yo creo que nuestro corazón debe de ser entendido urgentemente en cuanto a nuestra adoración, en cuanto a la adoración que Dios requiere de cada uno de nosotros. La intención de esta palabra no es dejarnos obviamente en condenación, es revelarnos solo la gravedad de nuestra maldad con el fin de que veamos su gracia, misericordia y la grandeza de nuestro Dios. Mientras más reconozcas tu maldad, más lugar damos a que brille la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Hay cansancio espiritual, hay cansancio emocional, hay estrés, hay ansiedad en tu vida. Revisa tu forma de adoración al Rey, revisa la manera en que estás adorando a Dios, revisa con qué intención te estás acercando a Dios, revisa ahí en tu corazón si estás glorificando a Dios como Él lo requiere. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí, en tu casa? Cierra tus ojos y ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón si te has presentado con sacrificios defectuosos, si te has presentado con ese cordero que está cojo. Pídele perdón si has presentado un sacrificio impuro delante de Él, si has presentado una adoración deficiente. Aunque puedes adorarle, aunque tienes boca, aunque tienes pies, aunque ha habido oportunidades que el Señor te ha dado para que puedas adorarle, no lo has hecho. Por eso pídele perdón al Señor y dile: Señor, cambia mi adoración, transforma mi adoración delante de tu presencia. Revela, Señor, ese gran amor primeramente que tú mostraste en la cruz.